Bienvenidos y muchas gracias por acompañarme una vez más en nuestra verdad en contacto. Hemos empezado la serie en este contexto de la cuaresma y estuvimos hablando acerca de la reflexión, lo que esto conlleva en estos 40 días y realmente hacia dónde nos debemos de encaminar si queremos definitivamente sacarle provecho al asunto. Hoy, en nuestra segunda parte, quiero tocar la oración y el ayuno, que son aspectos que se le toma mucha importancia durante este tiempo de la tradición, de la tradición. Y por eso quiero recordarte antes que nada, tener al alcance una Biblia, no importa la versión cual tengas, lápiz y cuaderno. Recuerda darle pausa al video cuando escuches un versículo de la palabra del Señor y búscalo, corre a buscarlo y constata lo que la Biblia nos enseña. Ella misma nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Padre bueno que estás en los cielos, a esta hora te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad para acercarnos en este sitio y poder uh, intentar a la luz del contexto bíblico tomar impulso, tomar fortaleza y abrigarnos en la esperanza que solamente usted nos puede regalar en medio del contexto variado que nosotros podemos estar pasando. Enfermedad, desempleo, problemas, angustias. Creemos firmemente a la luz de sus promesas eternas de que usted puede intervenir a nuestro favor y nos va a permitir en su divina misericordia ver realizado nuestro milagro. Oramos para que usted, a través de su Santo Espíritu, pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que tu palabra nos enseña y nosotros podamos estar abiertos a una cosmovisión bíblica y poder entender nuestro contexto. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Oración. Oración no es, amados hermanos, tomar un libro uh, de letanía y comenzar a repetir, como yo pongo el ejemplo en el templo o en la aula de clase, cuando estoy enseñando, en ningún momento, cuando Jesús respondió a la necesidad de los discípulos de que les enseñara a orar, los mandó a que repitieran lororiro, riroriro, riroriro, rirola. Tarde o temprano nos vamos a ocupar sobre la oración ejemplar, el ejemplo de la oración. El Padre Nuestro simplemente lo que nos está dando Jesús son los parámetros que deben de guiarnos hacia la oración. Y oración no es repetir. Oración, a la luz de la Biblia, es la conexión y la comunicación con Dios. Evangelio de Mateo, y permíteme tomar una de mis tantas versiones bíblicas que tengo, y me gusta usar mucho la Reina Valera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 7, dice a la letra de la siguiente manera: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrería serán, serán oídos. Esto es palabra de Dios y debemos de alabar al Señor por su maravillosa, preciosa y poderosa palabra. Cada vez que nosotros
nos vamos a comunicar con Dios, amado hermano, amado amigo, amado alumno. No podemos comunicarnos con algo que es inanimado, algo que ha sido fabricado por el artesano, por el artista, por el pintor, por el escultor. Bien nos advierte la palabra, tienen oído, pero no oyen. Y dice el profeta, no sirven, no sirven para nada. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al versículo 10. El profeta Isaías en el capítulo 44, el versículo 9 y 10, claramente nos dice, no sirven para nada. Lo tallan de la madera y el sobrante es ocupado para el fogón. Nuestra relación, nuestra comunicación con el Dios de la Biblia tiene que ser inteligente, tiene que ser comprometida, tiene que ser racional. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. Dios nos espera y nos va a estar escuchando. Hebreos 11, versículo 6. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, versículo 15. Yo no todos los días, cuando me toca dar gracias a Dios por el pan nuestro de cada día, no digo siempre gracias a Dios por el gallo pinto, la cuajada, la tortilla y el café, porque hay días que desayuno un huevito revuelto con pan, otro día desayuno pinolillo, un cereal nicaragüense con un pico. Me siento a almorzar y no siempre estoy almorzando lo mismo. Entonces, yo soy específico con Dios para el momento que le doy muchas gracias y tengo la plena seguridad de que Él nos está oyendo. Otro aspecto de la cuaresma es el ayuno. Y el ayuno, permítanme, y yo le he aclarado que son mis anotaciones, y el ayuno, que es otro aspecto. El ayuno en la cuaresma tiene que ver con una abstención total o parcial de comida o bebida durante un tiempo por razones religiosas. Otros tienen que abstenerse de algunos alimentos, de algunos condimentos por razones médicas. Pero al final, a mí me gusta más entre la diversidad de ayunos que vamos a encontrar en la Biblia, entre los 4 tipos que sobresalen, me gusta más el de abstenerme de hacer las cosas mal. El ayuno en la Biblia hay 4 tipos de ayuno. Esther capítulo 4, versículo 16. 3 días máximo y uh, deben de hacerse bajo las supervisiones médicas. En el contexto bíblico, Jesús 40 días ayunó y hay quienes practican ese tipo de ayunos prolongados. Conozco eh, específicamente un caso, que por ahí siempre me lo encuentro, de que terminó con trastornos mentales. Su conducta fue totalmente deteriorada por el fanatismo religioso que él abrazó. En la Biblia se habla de ayunos, diferentes ayunos. Ayuno con agua, Evangelio de Lucas, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. Algunos permiten y puedes incorporar frutas, como el caso de Juan el Bautista.
ayunos parciales. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 al versículo 3. La dieta, eliminando ciertos alimentos para mejorar el funcionamiento de uno y evitar a muchas especies y comidas en nuestro contexto chatarra. Daniel se abstuvo, aún ante la presión de las autoridades, de comer alimentos que según su costumbre, su fe, su nacionalismo, era ofensivo al al Dios de la Biblia. Ahí hay uno de otras cosas, el no usar perfume, Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3, el no practicar sexo, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, el no comer cerdo, Levítico capítulo 11, versículos 7 y 9. En el caso de los judíos, en el caso de los musulmanes, la aleyas en 2173 y en la 6145. Estas son razones religiosas. Nosotros los nicaragüenses, puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. ¿Cómo me voy a negar a una moronguita con chile, tortilla caliente y un cafecito? Yuca con cerdo, ensaladita, riquísimo. Yo no vivo bajo la ley, ni soy musulmán, ni soy judío. Personalmente, por mi condición física, controlo algunos alimentos. Controlo, mi comida es balanceada y es saludable, pero lo que he aprendido en la Biblia de que tiene mayor trascendencia es que nosotros nos abstengamos de practicar lo malo. Y ahora hay uno. Isaías capítulo 58, versículos 6 y 7. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Yo te invito, amado hermano, amado amigo, amado alumno, a que nos abstengamos del orgullo y nos humillemos al Dios de la Biblia. Daniel, capítulo 9, versículo 3 y Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Hay muchos otros versículos, pero debemos de abstenernos, debemos de ayunar, debemos de hacer cualquier ejercicio espiritual, pero hagámoslo con la sincera necesidad de purificar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Hagámoslo con una intensidad espiritual y relacional con Dios. Esther capítulo 4, versículo 16, Jonás capítulo 3, versículo 5. Que estos ejercicios nos sirvan para buscar a Dios y mantenernos a Él de manera cercana. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 4. No lo hagamos simplemente por una costumbre religiosa, cumpliendo un calendario como que si el Creador, después de 40 días de una práctica simplemente religiosa, tradicional, colorida y bulliciosa y muy limitada en su gastronomía, no resulte de mucho provecho en nuestra vida. No tenemos licencia para pecar el resto de los 365 días del año. Muchas gracias por haberme acompañado. Busca tu mejor momento para vernos, escucharnos, aprender y enseñar
y nos vemos en nuestra próxima cita en nuestra verdad en contexto.